Estaba yo platicando con mi hermana, entre otras cosas, el día de hoy, sobre las reflexiones que debemos de hacer ahora que se acercan las elecciones. Creo que es un momento en el que todos los mexicanos, sin distingo alguno, nos tenemos que poner a pensar qué perdimos cuando ganamos. ¿Por qué es importante esta frase? ¿Qué perdimos cuando ganamos? Porque yo no puedo venir aquí a negarles a ustedes que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México con una victoria inaudita. Una victoria que nadie le va a quitar. 33 millones de mexicanos salieron a las urnas, votaron a favor de este candidato a la presidencia de México y salió victorioso y con creces. Pero ¿qué perdimos cuando ganamos? Hemos perdido N cantidad de cosas inimaginables. La estabilidad del país, la unión que nos tenía como mexicanos por medio de la constante división que el presidente, a través de su retórica populista, ha impuesto. Llegamos a ser fifís y no fifís, conservadores y liberales, etcétera, etcétera. Perdimos inversión, perdimos crecimiento, perdimos desarrollo, perdimos educación, hemos perdido una enorme cantidad de recursos y propuestas. Hemos perdido aeropuertos, hemos perdido a lo largo de esta corta presidencia que lleva Andrés Manuel López Obrador, que apenas va por su tercer año en el mandato. Ahora, ¿qué podemos ganar? Creo que es importante en estas próximas elecciones que pongamos esto sobre la mesa. Y entonces puede ser que sea al revés. ¿Qué ganaremos cuando perdemos? Porque existe la enorme posibilidad de que Morena gane nuevamente a través del fraude, a través de la victimización como siempre, a través de los ataques constantes al Instituto Nacional Electoral y a los opositores, a través de los ataques constantes a los distintos modelos económicos. Seguramente está dentro de las cartas el hecho de que Morena vaya a ganar. Pero entonces, ahora que perdamos otra vez, ¿qué vamos a ganar como sociedad? Y entonces, volver a revertir las cosas. Porque el golpe que se le tiene que dar al partido tiene que ser contundente. Y lo he dicho varias veces. El partido en el poder actúa más como una secta religiosa que como un partido político. Fíjense. Hemos perdido la capacidad de entender la verdad. Porque es el principio básico de la mitomanía. Si tú niegas y dices una mentira 1,000,000 de veces, eventualmente esta mentira se va a convertir en realidad. Y dicen los mercadólogos, percepción es igual a realidad. No quiere decir que sea la realidad, pero es la percepción de la realidad la que puede decidir si esta realidad es o no es, por más complicado que se escuche el concepto. Entonces, hemos perdido esa capacidad de la verdad para instaurar en su lugar verdades alternativas puestas por el presidente de la República y sus secuaces ante la opinión pública de manera constante, reiterativa, hasta que estos, que son neófitos en muchos temas, consideran que lo que dice el presidente es verdad y certero. Y entonces, ante la autoridad incuestionable de la acumulación del poder y el poder, pues esta falsa verdad se convierte no en verdad, pero sí en una percepción de la realidad. Y esto es francamente peligroso. Miren, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, hablaba sobre la recuperación económica. Olvídense ya, vamos a dejar a un lado la politiquería y vamos a hablar y enfocarnos entre usted y yo de lo que importa a nivel nacional. Olvídenos ya de los discursos falaces. Vámonos directo a la esencia de lo que es nuestro país. Dice el presidente de la República que a mediados de este año, no el próximo, a mediados de este año,
vamos a tener una economía como la que teníamos previo a la pandemia. Y hay que tener estudios precarios. Olvídense de economía, olvídense de macro y de olvídense. Hay que tener estudios muy precarios de matemáticas, simples, para poder afirmar una cosa así. Porque si nosotros vemos el crecimiento del país en los últimos 18 meses, porque el crecimiento se mide mensual y trimestralmente, si lo vemos que México se ha desacelerado, se ha contraído desde hace 18 meses de manera constante por debajo de la línea del cero. Entonces vamos a regresar a las clases de matemáticas. ¿Se acuerdan que teníamos así como una crucita, ¿no? Es la línea del cero, ¿no? Por debajo de la línea y por encima de la línea. Entonces, estamos decreciendo por debajo de la línea de cero, llegando a números horrorosos como los que se presentaron el año pasado, con una contracción económica del 8%, 8.5, 8.6% de contracción. Cuando el crecimiento más importante sostenido, el último que tenemos recuerdo de él, ya recuerdo lejano, les estoy hablando en la época del foxismo, con un crecimiento del 4 o 5%. Imagínense lo que significa una caída del menos 8.5. Y entonces, manejando conceptos falsos, el presidente de la República dice que vamos a regresar a los niveles prepandémicos, que ya antes de la pandemia México estaba reportando una desaceleración económica por debajo de la línea del cero. Vean ustedes como un barco. Un barco tiene una línea de flotación. Cuando vas por arriba de la línea de flotación tienes un problema, porque te estás hundiendo. México se está hundiendo económicamente. Y aún así, Andrés Manuel López Obrador sale a decirnos a los mexicanos que México es un país que alienta la inversión. México es un país cuyas condiciones estratégicas, climatológicas, de mercado, de mano de obra, de insumos, de capacidad de tamaño, ideal para cualquier tipo de inversión, sin lugar a dudas. Dejemos de hablar de México como un país que desalienta la inversión. ¿Qué razón tiene, señor presidente? Lamentablemente, el país está conducido por una bola de ignorantes que hacen que este paraíso de la inversión se convierta en un resquicio de duda. No estoy diciendo que no sea bueno para la inversión. Estoy diciendo que existe duda sobre la estabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Coca-Cola Company, una internacional, ¿no? La que sea, decide hacer un edificio en la Ciudad de México. Y este edificio, que van a ser sus oficinas centrales corporativas, o una fábrica en Tamaulipas, una fábrica en Sonora, en donde que usted quiera. Y entonces este activo, a lo largo de 1, 2, 3 años, va a tener una depreciación producto de la inseguridad, producto de la violencia, producto de una baja en el consumo, producto de N cantidad de factores. No quiere decir que el terreno no sea bueno. No quiere decir que el lugar no sea propicio. Quiere decir que las condiciones alrededor de él siembran la duda sobre la estabilidad de este activo. ¿Y qué pasa si, como pasó con Constellation Brands, o si como pasó con Iberdrola, o como si pasó con N cantidad de otras empresas, en donde además el activo está a expensas de la cancelación de contratos, o está a expensas del cambio de políticas laborales, o está a expensas de N cantidad de consultas a mano alzada? ¿Quién en su sano juicio va a querer invertir en un país con esas condiciones? Entonces te pongo otra opción. Vete a Canadá. Hombre, los canadienses son tan apegados a sus normas que son un dolor de estómago de lo rectos que son en su quehacer. Ya si las cosas te van a salir más caras.
pero vas a tener una estabilidad. Y esa estabilidad va a permitir que tu activo siga siendo activo y no conforme a la parte de los pasivos laborales. Entonces, una cosa que puede ser explicada tan sencillamente, el presidente no la entiende. Y ya no quiero yo hablar de que si Félix Salgado Macedonio, y de que si Morena, y que si los estatutos, y que si Mario Delgado, y que si salió Porfirio. No, olvídense, quítense todo eso de la cabeza. Vámonos. Hablemos de lo que en realidad importa para el país y para el futuro del país, que es su crecimiento y su estabilidad. México hoy es un país inestable. Hoy, en donde antes estábamos parados en una losa de concreto, estamos parados en una gelatina de inversión. En donde sí, hay cierta estabilidad, pero ante el más mínimo movimiento, esta estabilidad empieza a ser tambaleante. ¿No se va a caer? No se va a caer, pero sí se va a tambalear. Y hoy por hoy, en el mundo multilateral, económicamente abierto que vivimos, países cerrados con ultranacionalismos populistas ya no tienen cabida. Hasta en eso estamos pegando un salto para atrás. Y me quise salir de todo tipo de politiquerías para enfocarme en algo que le afecta a usted. Porque usted tiene una propiedad, porque usted que me escucha tiene un negocio, porque usted que me escucha tiene un trabajo, porque usted que me escucha tiene responsabilidades, porque usted que me escucha sabe lo que es pagar una escuela, un predial, la luz, el súper. ¿Y qué va a pasar cuando enteremos cómo hemos empezado a ver en este ciclo inflacionario en donde el dinero que trae en su bolsillo ya no le va a alcanzar? Porque México va a entrar en una crisis económica profunda ante la inestabilidad de un gobierno que no sabe controlar sus problemas.